volvemos a hablar a esta hora del coronavirus, del COVID en el mundo y lo que tiene que ver con Colombia, porque el planeta mira hoy con especial preocupación lo que está pasando con la variante Delta, esa que se detectó por primera vez en la India y que al parecer pues sería muchísimo más contagiosa que el virus original. Incluso la Organización Mundial de la Salud pues ha dicho hace pocos días que esta variante se está convirtiendo en la versión dominante de esta pandemia alrededor del mundo. Ayer el ministro de Salud, Fernando Ruiz, pues también le dijo al país que es imposible pensar que esa variante no va a llegar a territorio colombiano. Julián Fernández Niño es director de epidemiología del Ministerio de Salud y está con nosotros a esta hora. Doctor Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Bueno, doctor Fernández, con estos antecedentes que acabamos de contar, lo que dice la OMS, que es mucho más contagiosa, nos dice el ministro de Salud, pues que es imposible que la variante no llegue a Colombia. ¿Qué está haciendo el país para detectarla y aún no se ha confirmado su presencia en Colombia o sí? Aún no se ha detectado la presencia en el país. Como dice el ministro de Salud, es probable que en los próximos días, semanas, pudiera detectarse, considerando que ya hay al menos 92 países en donde se ha detectado y seguramente muchos otros países en los que todavía no se ha detectado, pero ya está presente. Colombia ha fortalecido grandemente su vigilancia genómica y tiene una alta detección de linajes, considerando la expansión de la capacidad diagnóstica con una red de laboratorios liderada por el Instituto Nacional de Salud. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Muy importante. Estas variantes más contagiosas, que gracias por esa precisión son más contagiosas, pero no hay evidencia que sean más letales, son más eficientes en la transmisión. Entonces es muy importante que la población mantenga las medidas de autocuidado, particularmente el uso del tapabocas y el distanciamiento físico, dado que estas variantes, en particular la variante Delta, requiere menos tiempo de contacto y menos distancia para ser contagiosa. Esto por sus características biológicas. Pero termino diciendo algo. La manera también más eficaz para luchar contra la propagación y la expansión de estas variantes es vacunando. Eso es lo que también tenemos que hacer cuando sea nuestro turno, vacunarnos. Claro, pero doctor Fernández, más allá del autocuidado, más allá de vacunarnos cuando llegue el turno, que sí es algo que no depende pues de la gente, sino de esperar pues qué tan rápido avanza en ese plan el país, ante ese diagnóstico de peligrosidad, de mucho mayor contagio de esta variante, ¿no debería Colombia pensar en cerrar sus fronteras o por lo menos establecer un sistema de semáforo como el que tiene el Reino Unido, donde limita por colores qué países pueden entrar, cuáles no, dependiendo de qué tanta influencia tengan de esa variante? Bueno, dos cosas ahí importantes. Lo primero es que, en efecto, el acceso a la vacunación depende de las etapas, pero ahorita estamos hablando todavía de 14 millones de personas solo entre 40 y 49 años y la mitad, aproximadamente 6 millones de personas entre 50 y 59 años que todavía no han asistido a la vacunación. Entonces, también hay un compromiso ciudadano importante para vacunarse. Ahora, con respecto a lo que mencionas, la evidencia muestra que estas medidas de cierre de vuelos, estas medidas tienen una efectividad muy limitada para retrasar la entrada de estas variantes y sí un alto costo social. Entonces es muy importante decir que en ningún país, incluyendo las grandes potencias, han podido contener la propagación de los linajes y esa ha sido la posición también de varias organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido es muy importante fortalecer la vigilancia epidemiológica, fortalecer la vigilancia genómica y por supuesto avanzar en la vacunación al tiempo que se mantienen las medidas de autocuidado. Doctor Fernández, y volver a las pruebas PCR para los viajeros que llegan del extranjero no sería importante porque el país siente que se levantó esa medida justo cuando el contagio está más alborotado y fíjese que por ejemplo hoy Angela Merkel decía que está pensando en pedir cuarentena también a los viajeros que lleguen de países donde la variante Delta pues está haciendo de las suyas. ¿Por qué no volver a la prueba PCR? A ver, esta es una discusión en la cual extensamente, ya incluso en una segunda tutela, ganamos con evidencia científica. Acá debe primar el criterio de la evidencia y es claro, insisto, que las pruebas PCR en vuelos internacionales tienen efectividad limitada.
La última experiencia nos muestra que ninguna de las potencias, incluyendo las que implementaron cuarentenas, que tienen un alto costo social y económico y humano, ha logrado contener la propagación de estas variantes. Estas variantes no aparecen de afuera solamente, estas variantes aparecen también en el territorio nacional y la única manera de contenerlo es disminuyendo la transmisión a través de la vacunación. Insisto, hay varios conceptos de expertos y sesiones sistemáticas que esas pruebas tienen varias limitaciones. Es una discusión que ya hemos ganado en segunda instancia con evidencia científica, en donde es claro, primero, que tenemos una alta proporción de falsos negativos porque están en periodo de incubación, personas que se pueden infectar después de hacerse la prueba, limitaciones de acceso a la prueba por parte de las personas que generan que el impacto de la medida sea muy limitado. Es sí muy importante porque sí hay medidas para los viajeros, que estos viajeros no viajen si tienen síntomas o han sido contacto de un caso sospechoso o confirmado, y algo que hemos implementado a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo, que hace miles de llamadas semanales a todos los viajeros internacionales para hacer rastreo de síntomas. Entonces, adicional a lo que mencioné, me faltó enfatizar en que Colombia tiene un Centro de Contacto Nacional de Rastreo con una alta capacidad de búsqueda de los viajeros internacionales que permite detectar personas sintomáticas rápidamente y activar el aislamiento de contactos. Doctor Fernández, nos decía usted ahora que la medida efectiva es disminuir la transmisión a través de la vacunación, pero también los expertos como ustedes, los que saben de todo este tema de los virus, señalan que una variante se fortalece mientras más esté circulando el virus. Si eso es así, entonces más allá de que avance la vacunación, o mejor, a la par de que avance la vacunación, ¿debería Colombia volverse a encerrar un poquito, a disminuir como la libertad de tránsito, de movilidad de la gente para que no haya tanto virus circulando? Nosotros creemos que estamos en una fase muy distinta a la que estamos el año pasado. Y una de las principales diferencias es el acceso a la vacunación. En efecto, sin entrar en detalle ahorita porque es una discusión muy larga, producto del incremento en la interacción social dada en el mes de mayo, hemos tenido una aceleración importante de los contagios. Pero asimismo, estamos observando un incremento de la cobertura de los grupos de riesgos que nos muestra que el número de muertes observadas, si bien hoy hay que reconocer es muy alto, hubiera sido sustancialmente mucho más alto de haber vacunado primero a las personas de riesgo. Entonces acá hay algo que hay que entender. Contagio vamos a obtener por mucho tiempo. Esto probablemente se va a volver lo que llamamos una endemia con la que vamos a tener que convivir, y los esfuerzos deben estar localizados no solo en tratar de reducir el contagio, sino principalmente en reducir el impacto en términos de mortalidad, incidencia de casos graves y carga para el sistema de salud. Por eso, más que vacunar solamente un gran volumen, que hay que hacerlo, tenemos que mantener las medidas de focalización al tiempo para vacunar los grupos de riesgo. Creo que en este momento estamos viviendo, termino ya la pregunta, en junio, los efectos de lo que pasó en mayo. Los epidemiólogos predicen que en unas semanas, en 2-3 semanas, ya comenzaríamos a encontrar una reducción del contagio. Entonces, esto sumado a la vacunación y la alta proporción la alta seroprevalencia dada por las infecciones que se dieron en todo lo que va de la pandemia, esperamos que disminuya el contagio y la velocidad de transmisión. Y quiero agregarte una cosa. Doctor Fernández, sí. Hay estudios recientes que muestran que varias de las vacunas son eficaces contra la variante Delta. Esa era mi siguiente pregunta, rápidamente porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué ha estudiado el mundo acerca de la efectividad de las vacunas disponibles contra esa variante Delta? Entiendo que ya hay cifras que se conocen de la vacuna de Pfizer y de AstraZeneca, ¿es así? Sí, tenemos evidencia cada vez más clara, tanto de eficacia in vitro como en ensayos clínicos, y efectividad, lo que llaman del mundo real, que muestra que si bien para la variante Delta podría disminuir la efectividad de algunas de las vacunas, esta sigue siendo alta. Particularmente las vacunas de ARN mensajero
y en vacunas de otras tecnologías como vectores virales como la AstraZeneca, se ha mostrado que se mantiene la efectividad, incluso es muy alta con una dosis. En un estudio reciente se encuentra que la efectividad es del 94% con una dosis de la vacuna de Pfizer y un poquito más baja con la vacuna de AstraZeneca. Con otras vacunas no es que no sea efectivo, sino que no se ha evaluado porque la variante no ha estado predominante en las regiones donde se está aplicando, pero seguramente próximamente tendremos datos. Las vacunas, la mayoría de vacunas ya hay evidencia que son efectivas contra las variantes que se han detectado. Por eso la vacunación es la mejor herramienta que tenemos junto con las medidas de autocuidado y la vigilancia epidemiológica para combatir estas variantes. Bueno, pues ahí está este virus que no deja de sorprendernos. Ahora la nueva preocupación es la variante Delta y la Delta Plus, de la que ya también se empieza a hablar en el mundo. Es Julián Fernández Niño, director de Epidemiología del Ministerio de Salud. Doctor Fernández, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Gracias, que estén muy bien.